En esta clase vamos a estudiar los 9 grados de la maestría. Esta clase nos lleva a comprender lo que son los cielos, ascender a los cielos. Esta clase también la podemos llamar la segunda montaña. Vamos, ante todo, a explicar ciertos aspectos fundamentales para poder comprender esta clase y estos procesos de la maestría. Existe el círculo consciente de la humanidad solar y existe el círculo inconsciente de la humanidad lunar. El círculo inconsciente mecánico de la humanidad lunar está constituida por los hombres número 1, número 2 y número 3. Esos hombres son cualquiera de nosotros. El hombre número 1 es el que tiene el centro instintivo más desarrollado que los demás centros. El hombre número 2 es el que tiene como centro de gravedad el emocional. Y el hombre número 3 es el hombre intelectual. Cuando un hombre, para decirlo así, se decide a autorrealizarse, lo primero que tiene que llevar a cabo es la creación o fabricación de la luna psicológica. Cuando alguien elimina de su interior psicológico todos los agregados que constituyen esos ingredientes perjudiciales de la falsa personalidad, entonces se elabora esa luna psicológica. Por lo tanto, ese hombre tendrá un centro de gravedad consciente o un centro de gravedad permanente que le proporcionará continuidad de propósitos. Cuando un hombre tiene el centro de gravedad consciente, se dice que es el hombre número 4. Pero fabricar la luna psicológica no lo es todo. Tiene que fabricar también los cuerpos existenciales superiores del ser, que Pablo de Tarso los llama los cuerpos celestiales. Los cuerpos existenciales superiores del ser se fabrican con el mercurio de los sabios. Hay que elaborar el alma metálica del mercurio. Para ello es indispensable la pareja, es decir, que este trabajo debe llevarse a cabo en los esposos, en los amantes. Primero que todo, hemos de comprender que al principio las aguas son negras, que están indicando el estado lujurioso en que nosotros nos encontramos. Hay dentro de nosotros mucha pornografía, muchas sexopatías, muchas aberraciones y perversidades sexuales. Esas son las aguas negras que hablan los libros sagrados. Esas aguas se representan con el cuervo de la alquimia. Si uno comprende eso y se propone a trabajar intensamente purificando esas aguas, eliminando nuestras perversiones sexuales, nuestras pornografías y todos esos elementos infrahumanos, morbosos y lujuriosos
que nos hacen pues candidatos seguros para la muerte segunda. Entonces esas aguas se van transformando en aguas blancas, que se representan con la paloma blanca. En el cristianismo es la misma ave de Top de los egipcios. Entonces se tiene derecho a usar la túnica blanca. Pero las aguas tienen que seguir refinándose y hay que seguir trabajando por convertir el acto sexual, la cópula metafísica, en una oración. Cuando esto va acaeciendo y se va realizando dentro de cada uno de nosotros, entonces las aguas blancas se transforman en aguas amarillas que se representan con el águila. Esto quiere decir que el mercurio está completamente puro. Las suciedades y todas las abominaciones han quedado eliminadas. Luego entonces ese mercurio, porque honradamente el color del mercurio es amarillo. Cuando ya ese mercurio está completamente puro, recibe el Espíritu Santo, o sea, el fuego. Y tenemos que las aguas amarillas, al recibir el fuego o azufre, se convierten en aguas rojas o púrpuras. La palabra púrpura es una palabra francesa o viene de una palabra francesa que significa puro pur, que quiere decir lo puro de lo puro. Ya tenemos el mercurio azufrado. Con ese mercurio es que vamos nosotros a fabricar los cuerpos existenciales superiores del ser. Con una octava superior, con el excedente de ese mercurio, vamos a fabricar el cuerpo astral, que Pablo de Tarso le denomina cuerpo natural. Fabricado este cuerpo, en una octava superior, con el excedente, fabricamos el cuerpo mental. Pablo lo llama cuerpo espiritual. Y luego en una octava superior, fabricamos el cuerpo causal o cuerpo divino, como lo llama Pablo de Tarso. Cuando uno tiene los cuerpos físico, astral, mental y causal, nos convertimos en hombres en el sentido real y verdadero de la palabra. Entonces, podemos recibir los principios búdicos, anímicos, étnicos, etcétera, y quedamos pues autorrealizados en el sentido de que estamos convertidos en hombres auténticos. Pero un hombre puede ser muy hombre, pero ese hombre tiene que seguir trabajando, si no se detiene, y al detenerse pues corre el peligro de convertirse en un Hanamusen. Por lo tanto, él debe encarnar la divinidad. Ya sabemos que en el Popol Vuh, el libro sagrado de los mayas, se dice que los dioses crearon a los hombres de madera y luego lo fusionaron a la divinidad. Pero también dice el mencionado texto sagrado, no todos los hombres se fusionan a la divinidad. Para uno fusionarse a lo divinal, tiene que tomar el camino del absoluto. Ya sabemos pues que un hombre puede quedarse ahí estancado y se mete al nirvana. Pero si toma el camino del absoluto, tiene que, para hacerlo, comenzar
con las 7 iniciaciones de luz. Aclaro este punto. Los anteriores trabajos son las iniciaciones de fuego. La primera iniciación, levantar el kundalini en el cuerpo físico. La segunda iniciación del fuego, levantar el kundalini en el cuerpo vital. La tercera iniciación del fuego es levantarlo en el cuerpo astral. La cuarta en el cuerpo mental. La quinta en el cuerpo causal. La sexta iniciación de fuego en el cuerpo búdico. Y la séptima iniciación en el cuerpo átmico. Así pues, son 7 iniciaciones de fuego. Ahora, para tomar el camino hacia el Padre que está en secreto, para fusionarnos con Él, debemos vivir 7 iniciaciones de luz. Estas iniciaciones se conocen como la iniciación venusta o la iniciación de Judas. En realidad, pues, levantar la serpiente de luz en el físico, en el vital, en el astral, en el mental, en el causal, en el búdico y en el átmico. Cuando un hombre, pues, levanta esas 7 serpientes de luz, nace en él, o en todo el proceso de las iniciaciones de luz, nace en él el Cristo íntimo, el Cristo de cada uno de nosotros, el Cristo que está en secreto. No me estoy refiriendo en modo alguno al Cristo histórico. El Cristo histórico, el Yeshua Ben Pandirá, Él lo encarnó y nos enseñó a través del drama cósmico que lo representó con sus discípulos en la Tierra Santa, cómo encarnar al Cristo íntimo. Así pues, ya ha nacido el Cristo en nosotros, ha vivido todo el proceso que dicen los evangelios, y luego pues comenzamos la segunda montaña. Hasta la iniciación venusta es la primera montaña. La segunda montaña, pues, es indispensable comprender lo que es en forma íntegra la honda significación de los 9 maestros que se fueron en busca de Irán Abid y de sus asesinos. Ninguno de los 9 maestros se fue por las regiones del norte, sino que inteligentemente ordenados en 3 grupos de a 3, se repartieron respectivamente al oriente, al mediodía y al occidente. Ostensiblemente fueron los que tomaron el rumbo del occidente, los que lograron descubrir la tumba del maestro Irán Abid y los asesinos. Esta simbólica peregrinación esotérica de los 9 maestros se refiere específicamente, en consecuencia, al peregrinaje individual que todo iniciado, que todo hombre tiene que efectuar en la segunda montaña, pasando por 9 etapas o grados sucesivos totalmente numerados y definidos en las 9 esferas: Luna, Mercurio, Venus, Sol, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Eso quiere decir que el adepto debe trabajar en esos infiernos atómicos de esos planetas de nuestro sistema solar. Podemos y hasta debemos emitir el siguiente enunciado: solo mediante estas romerías íntimas de esfera en esfera estaremos en condiciones de vivificar y hacer resurgir y dentro de cada uno de nosotros
al maestro secreto, a Irán Abid, el esposo de nuestra divina madre Kundalini, el archihierofante y el archimago, la mónada particular, individual, que es nuestro ser real. Una cosa, hermanos, es ser maestro, y otra, por cierto, muy diferente, es alcanzar la perfección en la maestría. Cualquier hombre que fabrique en la forja de los cíclopes el tosoma Eliacón, el traje de bodas del alma, por tal motivo se convierte en hombre y por ende en un maestro. Empero, perfección de la maestría es algo muy distinto. Y esto es precisamente lo que el adepto va a hacer en la segunda montaña, perfeccionar los grados. Es decir, antes de la resurrección auténtica, cada una de las 8 iniciaciones debe ser calificada. Esto se procesa en 8 años, durante los cuales tenemos que experimentar el libro del patriarca Job en todo su crudo realismo. Enfatizamos solemnemente el siguiente enunciado: jamás podrían calificarse las 8 iniciaciones en un tiempo menor al ya indicado de 8 años. Obviamente, a cada una de las 8 iniciaciones les corresponde un año. Como corolario, resultan 8 años para las 8 iniciaciones. El mencionado tiempo es exclusivamente o se corresponde al epílogo de toda una serie mística de profundos trabajos esotéricos realizados en todos y cada uno de los 9 planetas antes citados. Tales trabajos se procesan en tiempos diferentes y suelen en verdad ser demasiado delicados. Es ostensible que todo aquel que ingresa a la segunda montaña no recibe por tal motivo más grados ni iniciaciones. La perfección en la maestría solo adviene con la resurrección esotérica trascendental. La plena manifestación de la mónada dentro del maestro resurrecto le confiere, obviamente, extraordinarios poderes. Así pues, comenzamos a estudiar estos procesos de los cielos. La gran obra individual se cumple en el dominio zodiacal de las potencias titánicas. Los 12 trabajos de Hércules, que tanto hemos nombrado, prototipo del hombre auténtico, indican, señalan la vía secreta que ha de conducirnos hasta los grados de maestro perfecto y gran elegido. Entonces, el primer trabajo lo vamos a realizar dentro del infierno de la luna para conquistar el cielo lunar. Primero, entre todos estos trabajos que va a realizar acá el adepto, viene la captura y la muerte del león de Nemea. El león de Nemea representa, simboliza la fuerza de los instintos y pasiones incontroladas que todo lo devasta y lo devora. Para tener derecho al ascenso al cielo lunar, que es el astral superior, debemos primero bajar los infiernos selenitas, que es el astral inferior, y enfrentarnos valerosamente a esas prefurias. En los abismos de Selene o de la luna, tenemos que iniciar este trabajo desintegrando a Judas, el demonio del deseo. No está de más decir con gran acierto que
enhorabuena y gracias al auxilio directo de la Madre Divina Kundalini, este demonio del deseo queda reducido a polvareda cósmica. Un poco más tarde ha de continuar el trabajo con el inquieto demonio de la mente, que tanta amargura nos trae. Es el abominable Pilatos de todos los tiempos. Posteriormente se prosigue el trabajo eliminando, atacando a Caifás, el demonio de la mala voluntad. Esta es la más terrible de las tres furias clásicas dentro del interior de cada uno de nosotros. Muertas las tres furias, pues esta tercera furia es bastante terrible. Ninguna iguala su horrible apariencia, ninguna tiene en su cabellera tantas serpientes. Sus mismas hermanas le temen. Lleva la desdicha en sus manos por los venenos gorgóneos del infierno. Claro está que ha de ser el adepto sin el auxilio de su Madre Divina Kundalini. El adepto la invoca desde el fondo mismo del abismo y ella empuña la lanza de Eros. Trabaja pues intensamente sobre estos elementos abominables. Después de eliminada estas tres furias, el león de Nemea, entonces el adepto, después de esa dura brega, celebra sus esponsales con la reina de los Ginas, es decir, con su valquiria. Y Cristo está con letras de oro en el libro de la vida, que dentro del buddhi, o sea, del alma espiritual, como un vaso de alabastro fino y transparente, arde la llama de prajna, o sea, del ser. Es entonces ciertamente cuando se celebran las bodas con la adorable Buddhi, ella entra en el hombre y el hombre entra en ella. En esos instantes de bienaventuranza brilla intensamente el sol de la medianoche, que es el logo solar. De esta manera, el adepto se siente transformado y el famoso chakra del Samsara, el loto de los 1000 pétalos, la corona de los santos resplandece victoriosa en la glándula pineal y entra en ese estado conocido entre los hindustanes con el término sánscrito de Paramananda, que significa suprema felicidad espiritual. Bueno, luego viene, después de desposorio, algunos han indicado que después de las bodas químicas con el alma espiritual se entra en una paradisíaca luna de miel, pero no es así, pues el iniciado debe continuar con sus trabajos extraordinarios, ya que sumergidas en la guarida del subconsciente humano se esconde el izquierdo y tenebroso Mara del Evangelio budista. El Apocalipsis le llama el dragón de las tinieblas, un gigantesco monstruo abismal de 7 cabezas infrahumanas, personificando a los 7 pecados capitales: ira, codicia, lujuria, envidia, orgullo, pereza y gula. Esa bestia ruge espantosamente, como cuando un león lo hace. Se estremecen de horror las potencias de las tinieblas. Solo con la electricidad sexual trascendente, en plena malla sexual, es posible reducir a polvareda cósmica aquel horripilante engendro abismal. Hay que aprovechar hasta el máximo el coitus reservatus para hacer nuestras súplicas a Devi Kundalini, la serpiente ígnea de nuestros mágicos poderes.
Ella empuña al monstruo con sus poderes, y el monstruo pues en su mano siniestra lleva la lanza temible. Hay que herirle, y luego la Madre Divina se apodera de la singular reliquia, o sea, de la lanza que lleva, y con ella hiere mortalmente al dragón rojo. Mara, la horripilante bestia infernal, pierde entonces su gigantesca estatura y se reduce a un punto matemático, desaparece para siempre del tenebroso antro. Posteriormente, aquella fracción de nuestra conciencia antes enfrascada entre el abominable monstruo regresa, vuelve al hombre, al iniciado. Después de haber reducido a polvareda cósmica a Mara, el padre de las tres furias clásicas, entonces el adepto debe enfrentarse a ciertas bestias secundarias. Esas bestias en la mitología están representadas con algunas gallinas y con un lobo sanguinario. En las aves de corral se esconde alegóricamente esto que llevamos nosotros de pusilánime, de cobarde, de timidez, y en el lobo sanguinario está la crueldad y las cosas despiadadas que todos llevamos. Estos son humanos estados sublunares de la infraconsciencia humana. Muchas veces en ese estado los hombres se creen haber muerto en sí mismos, pero ignoran la existencia de estos agregados psíquicos dentro de sus propios infiernos atómicos. Entonces, ya habiendo caído los principales demonios yoes, viles personificaciones de nuestros horribles defectos infrahumanos, concluyen épicamente nuestros trabajos lunares, dando muerte con el asta santa a muchas otras bestias infernales. No está de más decir que hay que recoger un rico botín de guerra después de muchas cruentas batallas. Queremos referirnos con gran énfasis a aquellas múltiples gemas preciosas de nuestra propia existencia, a esos granos de conciencia embutidos, enfrascados entre los horripilantes engendros del infierno. La última parte de este trabajo en los infiernos de Selene o de la Luna es de carácter completamente atómico. No es nada fácil expulsar a las malignas inteligencias de entre sus habitáculos nucleares. Esto es ciertamente lo que se entiende por transformar las aguas negras en blancas. Ahora, tales átomos se convierten en vehículos maravillosos de ciertas inteligencias luminosas, chispas magníficas, átomos capaces de informar sobre las actividades del enemigo secreto. Así es como se logra el primer cielo, que es la morada de los ángeles inefables. Luego deviene de manera trascendental y trascendente el segundo trabajo de Hércules, que es la destrucción de la hidra de Lerna, monstruo simbólico de origen inmortal, dotado de 9 cabezas amenazantes que se regeneran cada vez que son destruidas, amenazando los rebaños al igual que las cosechas. Dura brega en la que el Cristo íntimo se hace acompañar pues de su gurú, al estilo de Yoloao con Hércules,
cuyo papel es muy similar al del señor Krishna en su relación con Arjuna, del que habla el Bhagavad Gita, que es el canto del Señor. Aun cuando este magnífico trabajo pueda interpretarse como una obra bonificativa en un delta pantanoso como el del Nilo sagrado, esa hidra polifacética es también una imagen alegórica que personifica claramente a la mente de nosotros con todos sus defectos psicológicos. Eliminar las cabezas, o sea, nuestros defectos psicológicos de la hidra de Lerna, solo es posible mediante la electricidad sexual trascendente durante el Saha Maituna en la forja de los cíclopes. En nombre de la verdad, debemos decir francamente y sin ambajes que sin el auxilio inmediato de nuestra Divina Madre adorable, de ninguna manera se puede eliminar radicalmente la hidra de Lerna, que son nuestros defectos psicológicos en el subconsciente intelectual. Cuando se produce este trabajo, se termina, se concluye, entonces resplandece glorioso y victorioso el sol de la medianoche en el firmamento espiritual y reconquistamos o conquistamos el estado de arcángel. Este es un trabajo, repito, para elevarnos o para entrar al cielo de Mercurio. Luego viene el tercer trabajo, la tercera hazaña de Hércules, que es la captura de dos animales, suave el uno, como veloz, turbulento y amenazador el otro. El primero es la cierva serenita y el segundo es el jabalí de Erimanto. Podemos y hasta debemos identificar estos famosos cuadrúpedos con las dos resplandecientes constelaciones australes más próximas a las estrellas de Géminis, que se hallan cerca de los dos centauros, con los que Hércules sostiene una lid sangrienta. En la cierva de pies de bronce y cuernos de oro, sagrada a Diana y disputada por Apolo, el dios del fuego, podemos ver una clara alusión al alma humana, que es el esposo de la Valquiria, el mana superior de la teosofía. Y en el terrible jabalí, perverso cual ninguno, está el símbolo de todas las bajas pasiones animales. Bajar es necesario antes de subir, y toda exaltación le precede siempre una terrible humillación. Descender a los infiernos de Venus es indispensable, urgente, inaplazable, antes de ascender al cielo de Venus. Información previa, necesaria, y esta en sí mismo resulta ciertamente apremiante. Incuestionablemente, con la ayuda de Devi Kundalini Chati, se eliminan esos defectos de tipo psicológico. Ya en el mundo astral, ya en el mundo mental, empero, los gérmenes causales de aquellos continúan existiendo dentro de sí mismo, dentro del terreno de la más pura psicología experimental. Podemos asentar el siguiente enunciado: la eliminación radical de cualquier defecto psicológico fracasa absolutamente cuando uno no disuelve su causa secreta. Extirpar de nuestra psiquis tales causas intrínsecas es ciertamente la tarea en los infiernos venustos. Inmensa es la multitud de los delitos cuyos gérmenes causales debemos eliminar, y aunque tuvieses 100 bocas, 100 lenguas y voz de hierro, no podríamos enumerarlos a todos. En el Tártarus
donde se castiga a los malvados, encontramos pues cosas terribles. Entonces, pues, posteriormente, cuando se eliminan estas bestias infernales, el iniciado vive un gran estado psicológico que se corresponde. El Cristo cósmico entra en él y él se pierde en el Cristo cósmico. Ese es el momento en que una multitud de madres traen a sus niños y el Cristo, lleno de éxtasis, exclama: dejad que vengan los niños a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. De esta manera, hermanos, conquistado el cielo de Venus, se llega al estado de principados. Luego continuamos con el siguiente trabajo, que se corresponde pues con el cielo del sol. Esta obra de Hércules es ciertamente la limpieza extraordinaria de los famosos establos de Augias, rey de la Élida, cuya hija, conocedora de las virtudes de las plantas, componía con ellas mágicos brebajes. En tales mencionados establos, que es la viva representación simbólica de nuestros fondos subconscientes sumergidos, que hospedan a sus innumerables rebaños, es decir, a esos múltiples agregados psíquicos bestiales que constituyen el ego, y entre ellos 12 cándidos toros alegorizando el karma zodiacal, se había acumulado la suciedad de varias generaciones, y cuestionablemente Hércules debe limpiar esos establos en un solo día. Dicen viejas tradiciones que se pierden en la noche de los siglos, que lo logró haciendo un agujero en la pared y desviando luego el curso de un río para que sus aguas los inundaran. Este insólito trabajo puede, por lo tanto, identificarse con Acuario, casa zodiacal de Urano. Ur-Anas, el fuego y el agua primordiales, simbolizando claramente las corrientes sexuales en el organismo humano. Urano, como primer rey divino de la primitiva Atlántida, es el regente de nuestras glándulas sexuales. Urano, el Asura Maya, es realmente el primer revelador de los misterios de la vida y de la muerte. Es ciertamente Ur-Anas, el fuego y el agua primordiales, quien determina intrínsecamente el primer culto lunisolar de la andrógina Io. Dice la leyenda de los siglos que Urano tuvo 45 hijos de diversas mujeres, y que además tuvo de Titaea otros 18 hijos. Estos últimos recibieron el colectivo nombre de titanes por causa de su madre. Adicionando entre sí, por separado, cada una de estas cantidades cabalísticas, tendremos los siguientes resultados: 45, 4 más 5 igual a 9, el ermitaño del Taro, la novena esfera, el sexo. 18, 1 más 8 igual a 9, el arcano 18 es el crepúsculo del Taro, que incluye al arcano 9 dos veces. Significa los enemigos secretos, ocultos, la lucha subterránea en los dominios de la novena esfera, lo tenebroso. Ostensiblemente, Urano es el rey absoluto de las funciones sexuales, el amo de la nueva era de Acuario. Como Titaea sobrepujaba a todas las mujeres en belleza y virtudes, fue también puesta en el número de los dioses. Se nos ha dicho que sus fieles devotos, agradecidos por todos los bienes recibidos, la llamaron tierra. Así pues,
En este trabajo debemos acordarnos de nuestra Madre Divina y desviar esa corriente del amor hacia adentro y hacia arriba, hacia nuestra adorable Madre. En esos momentos, pues, hay que clamar con gran voz, y así lo hace el adepto: este amor es para mi Madre. Así es como Hércules desvía el curso de un río para que sus aguas inundaran los establos de Augías, y aquí el que tenga entendimiento que entienda. Así que así quedan de esta manera limpios los establos estos. De esta manera, pues, nos elevamos al grado de príncipes o de principados. Somos príncipes solares. El quinto trabajo de Hércules, el héroe solar, fue la caza y destrucción de las aves antropófagas que tenebrosas habitaban las lagunas de Stimpal y mataban a los hombres con sus bronceadas plumas, que a manera de flechas mortíferas lanzaban contra sus indefensas víctimas. Ostensiblemente, esta labor se halla íntimamente relacionada con la constelación de Piscis, casa de Neptuno, el señor de la magia práctica. Aquellas aves antropófagas son las crueles arpías citadas por Virgilio, el poeta de Mantua. Antes de subir es indispensable bajar, esa es la ley. A cada exaltación le antecede una espantosa y terrible humillación. Aniquilar dentro de sí mismo a esos elementos inhumanos, brujescos, a esas aves de mal agüero, es ciertamente la tarea en ese tenebroso tártaro. Aunque parezca increíble, es urgente saber que todos los seres humanos, sin excepción alguna, llevan en sus trasfondos inconscientes variados elementos hechiceros. Esto significa que en el mundo existen muchas gentes que, sin saberlo, practican inconscientemente la magia negra. Incuestionablemente, hasta los mismos santos de todas las religiones sufren lo indecible cuando se autodescubren. Entonces pueden verificar por ellos mismos el crudo realismo de esos elementos inhumanos que ostensiblemente están obligados a eliminar de su psiquis. Cualquier adepto o místico o santo, en tanto no haya muerto radicalmente en todos y cada uno de los 49 departamentos del subconsciente, es más o menos negro. He ahí uno de los grandes motivos por los cuales no nos es dable condenar a nadie. Quien se sienta limpio de pecado, que arroje la primera piedra. Concluidos estos trabajos en los abismos minerales de Marte, se asciende victorioso al quinto cielo, el mundo de Atman, la morada radiante de las virtudes. El objetivo de este trabajo en los infiernos marcianos se logra eliminando de nuestra psique los elementos inhumanos de la brujería. Entonces, los grilletes intelectuales han sido aniquilados y la conciencia liberada fuera ya del horripilante calabozo de la mente, donde por tanto tiempo mora prisionera. Entonces se consigue fusionarse, mezclarse con Atma, el inefable, nuestro real ser. Desafortunadamente, la gente no comprende lo que es el calabozo del intelecto. No entienden que viven prisioneras en la cárcel de la mente. Bueno, ahora corresponde otro trabajo, pues debemos decir que casi contigua
a la brillante constelación de Piscis se encuentra la de Tauro, que incuestionablemente se halla relacionada con el trabajo esotérico trascendental que sigue, que es la captura del toro de Creta. Este había sido remitido a Minos por el dios Neptuno para que se lo ofreciera como holocausto, pero el rey, codicioso, lo retuvo indebidamente para sí, debido a lo cual el animal se tornó espantoso y amenazador, aterrorizando a todo el país. Dice la leyenda de los siglos que Hércules, el héroe solar, el Cristo cósmico, obtuvo así fácilmente el permiso para apoderarse de él, encadenarlo y arrastrarlo por mar hasta Micenas. Es indubitable que el trabajo relacionado con los infiernos jupiterianos se halla plenamente alegorizado con la sexta hazaña de Hércules. Encadenar al simbólico toro de Creta es realmente la tarea a seguir, y esa en sí mismo es algo horripilante. Entonces, pues, ese es el trabajo que hay que hacer. Por ese momento en que se está haciendo esta labor, este trabajo, el iniciado pasa por tentaciones sexuales terribles, es asediado inclementemente en el tenebroso Tártarus. Autoexplorándonos psicológicamente, descubrimos en nuestro trasfondo más profundo de nuestra propia mente el famoso toro de Creta, negro, descomunal, gigantesco, amenazante y provisto de agudos cuernos, y se expresa en nuestra psiquis con fuertes impulsos sexuales, pasionales y reflexivos. Es urgente, pues, encadenarlo para desintegrarlo y reducirlo a cenizas. Indubitablemente, repito, uno tiene que ser asistido por Devi Kundalini. Este gran evento se celebra con una fiesta en el templo maravilloso de Júpiter. Entonces, muchos reyes y sacerdotes de la naturaleza, revestidos con la púrpura sagrada, le dan la bienvenida al iniciado. Así es, pues, que se ingresa al cielo de Júpiter, que es la morada de las dominaciones. Allí tenemos la felicidad, sin límites ni orillas. El séptimo trabajo de Hércules, el héroe solar, el Cristo cósmico, Cristo íntimo de cada uno de nosotros, es la subsecuente captura de las yeguas de Diomedes, hijo de Marte y rey del pueblo guerrero de los Bistonios, que mataban y se comían a los náufragos que llegaban a esas costas. Hércules y sus compañeros solo logran apoderarse de aquellas bestias después de feroz combate con los Bistonios, quienes con Diomedes habían acudido a defender sus posesiones, a los que vencen, quedando el rey dado en pasto a esas hembras antropófagas. En los infiernos saturnianos debemos apoderarnos, debemos capturar y destruir a las yeguas de Diomedes, que son infrahumanos elementos pasionarios profundamente sumergidos en nuestros propios abismos inconscientes. Esas yeguas son simbólicas bestias junto a las aguas espermáticas del primer instante, dispuestas siempre a devorarse a los fracasados.
Y así en ese momento el adepto es atacado incesantemente en el tenebroso Tártarus. Los adeptos de la amada magia atlante resuelven combatir con inaudita ferocidad al adepto, y este debe defenderse valerosamente. Núbiles damas adorables, bellezas malignas, exquisitamente peligrosas, lo asedian por doquiera. Incuestionable es que en los saturnianos infiernos experimentamos, vivenciamos, revivimos los terrores Atlante. Escrito está: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, morirás. Embriagarnos con el aroma delicioso de la fruta prohibida es indispensable. Así lo enseña Hércules, el Cristo íntimo. A la vista de la barrera del océano infranqueable para el hombre, Hércules, lleno de titánica rebeldía, tendió su arco contra el sol, como si fuese a herirle para detenerle en su rauda carrera allende el océano en el que se iba a sepultar y hacia donde él no podía seguirle. Pero el dios Apolo le mandó que estuviese quedo y paciente, porque solo con paciencia infinita se puede realizar el magnus opus, o sea, la gran obra del Padre, en premio de lo cual le regaló un vaso de oro, que es el santo grial, resplandeciente símbolo eternal del útero o yoni femenino. Es incuestionable que la saeta de Hércules no es sino la piedra magnes, el palo o lanza de Longinus, el centurión romano, aquella con la cual éste hiriera el costado del Señor, la misma pica santa, mediante cuyo poder secreto Parsifal sanara la herida en el costado de Amfortas. Con los milagrosos poderes de estas reliquias venerandas, se derrota en cruenta batalla al rey de los Bistonios, que son los caballeros del Grial Negro, que es Clinsor, el ego animal. Finalizando este trabajo en la morada de Plutón, pero en el infierno de Saturno, es entonces el iniciado transportado a la tierra solar de los hiperbóreos. Recordemos, esa es la isla de Aballón, la mágica región Ginas, donde habitan los dioses santos. Sublime isla de Apolo, tierra firme en medio del océano de la gran vida libre en su movimiento. No es posible realizar en sí mismo el misterio hiperbóreo sin haber sido antes juzgado en la vasta sala de la verdad justicia. No es posible realizar dentro de sí mismo el misterio del grial sin haber sido pesado antes el corazón del difunto en el platillo de la balanza que lleva la verdad justicia. No es posible la autorrealización íntima del ser sin haber sido declarado muerto en la sala de la verdad justicia. Así pues, es incuestionable que este es un trabajo que nos lleva a conquistar el estado de trono, o sea que cuando se asciende a este cielo de Saturno, nos convertimos en tronos. Luego viene el cielo de Urano. Dice la leyenda, los incontables siglos, que Eneas, el troyano complacido, se sentó con el rey Evandro y los venerables senadores a la mesa del festín.
Dice la leyenda que los esclavos le sirvieron toda clase de viandas y escanciaron el dulce vino, y cuando hubieron satisfecho el deseo de comer y de beber, el rey Evandro explicó a su huésped que aquella ceremonia en honor de Hércules que acababan de celebrar cuando ellos llegaron no era ninguna superstición, sino un ritual que se debía al dios por hallarse allí cerca el lugar de una de sus más grandes hazañas, que es la octava, ¿no? La cueva donde dio muerte al ladrón Caco. Veíase allí cerca un terraplén enorme de cubiertos de piedras que parecían haber sido derrumbadas por algún terremoto. Debajo de ellas estaba la abertura que conducía al antro donde Caco se refugió y donde el hijo de Júpiter le acorraló, arrojándole pedruscos y troncos en castigo por haber intentado aquel robarle sus rebaños. Después de esta explicación, el rey Evandro, un coro de adolescentes entonó el elogio de Hércules y de sus altos hechos, y enumera todos sus trabajos, cómo estranguló a la hidra de Lerna, cómo mató al león de Nemea y sacó de las tinieblas a la luz a Cerbero, el perro infernal, que es el instinto sexual que debe guiarnos hasta la liberación final. Bueno, entonces este es el trabajo que hay que realizar en los infiernos de Urano. Esto nos hace recordar pues al gran Kabir Jesús crucificado entre dos ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda. Ágato, el buen ladrón, nuestro interior se roba el hidrógeno sexual C2 de los órganos creadores con el evidente propósito de cristalizar al Espíritu Santo, al gran consolador dentro de nosotros mismos. Caco, el mal ladrón, escondido dentro de la tenebrosa cueva de la infraconciencia humana, saquea alevoso el centro sexual del organismo para satisfacción de brutales pasiones animales. La cruz es un símbolo sexual sorprendente, maravilloso, formidable. El palo vertical es masculino, el horizontal femenino. En el cruce de ambos se halla la clave de todo poder. Podemos y debemos sentar como corolario el siguiente postulado: Ágato y Caco, crucificados en el monte de las calaveras, a derecha e izquierda del gran Kabir Jesús, alegorizan enfáticamente al tantrismo blanco y al tantrismo negro, la buena y la mala magia del sexo. La Biblia, desde el Génesis al Apocalipsis, no es sino una serie de anales históricos de la gran lucha entre los secuaces de Ágato y de Caco, la magia blanca y la magia negra, los adeptos del sendero de la derecha, los profetas, y los del sendero de la izquierda, los levitas. En los abismos de Urano se ha de reducir la polvareda cósmica al mal ladrón, al tenebroso Caco, aquel que antes saqueara al centro sexual de nuestra máquina orgánica para vil satisfacción de animalescas pasiones. No hay duda, y debemos repetir esto hasta cansarnos, que Urano, Acuario, es sexual, mágico, revolucionario, 100%. Así que cuando se elimina a este mal ladrón, entonces se regresa al cielo de Urano y llegamos a la morada de los querubines. Luego debemos trabajar para reconquistar o conquistar el cielo de Neptuno. Este es un trabajo muy complejo, este noveno trabajo de Hércules, que es la conquista del cinto de Hipólita, reina de las Amazonas, el aspecto femenino psíquico de nuestra propia naturaleza interior. Dice la leyenda que embarcándose con otros héroes legendarios, Hércules tiene que pelear primero con los hijos de Minos, que son los magos negros, luego con los enemigos del rey Licos,
cuyo exótico nombre nos recuerda la analogía entre lobo y luz. Y esto se trata de los señores del karma, con los cuales debemos arreglar negocios. Y finalmente con las amazonas, terribles mujeres tentadoras, suscitadas por Hera, aun cuando Hipólita había consentido cederle su cinto pacíficamente, debido a lo cual la reina es inútilmente sacrificada por la brutalidad masculina que pretende apoderarse violentamente de su innata virtud. Ese cinto maravilloso, análogo al de Venus y emblema de la feminidad, pierde todo significado y valor al ser separado de su legítima poseedora. El amor y no la violencia hace, por lo tanto, su conquista realmente significativa y valedera. Dice pues la leyenda, habiéndose costeado el dios Neptuno el continente Atlante, ahora sumergido en las procelosas aguas del océano que lleva su nombre, engendró varios hijos en una mortal mujer. Junto a la isla donde habitara todo era llanto, pero en medio de ella había un valle muy especial, con un pequeño monte central distante 50 estadios de la arenosa playa. En aquel monte moraba uno de esos grandes seres nacidos en la tierra llamado Evenor, quien de su mujer Leucipe había engendrado a Cliote, su única hija. Muerto de estos padres de Cliote, Neptuno se casó con ella y cercó el collado en que habitaba con varios fosos de agua, de los cuales, según dice la leyenda de los siglos, 3 venían desde el mar y distaban por igual del océano, amurallando el collado para hacerlo inconquistable e inaccesible. Esta Cliotene o Cliote, o Minerva o Nuit, edificó en Grecia y especialmente en Atenas y en Sais, el famoso delta del Nilo. En memoria de todo esto, los atlantes edificaron el maravilloso templo de Neptuno y Cliotene o Cliote. En ese templo santa fueron depositados los cadáveres de los 10 hijos de Neptuno, simbólico número mágico. No podemos negar el estudio del número 10 sin tratar la bíblica obligación del diezmo, a la que se sujetó voluntariamente el mismo Abraham en relación al rey iniciado de Melquisedec. Según relata el capítulo 14 del Génesis, dice que salió el rey de Sodoma a recibirlo, a Abraham. Entonces Melquisedec, rey de Salem, el cual era sacerdote del Dios Alto, sacó pan y vino y lo bendijo y le dijo: bendito sea Abraham del Dios Alto, poseedor de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Alto que entregó tus enemigos en tu mano. Y dióle a Abraham los diezmos de todo. En su aspecto esotérico o público, la obligación del diezmo en la legislación judía es el deber universal que todos los hermanos de la senda tienen de contribuir fielmente con una parte de sus ingresos que no debe ser inferior al diezmo, y en aquella forma libremente elegida que juzgarán más oportuna y eficaz para sostener la causa de la verdad y de la justicia. En su aspecto esotérico o secreto, el diezmo simboliza la balanza de pagos en la esfera de Neptuno. Es indubitable que todos nosotros asesinamos al dios Mercurio, a Irán Abid, y no es posible resucitarlo dentro de nosotros mismos sin haber antes pagado el abyecto delito. Por consiguiente, el diezmo viene a ser un complemento práctico y necesario del principio dinámico que emana del estudio profundo del 10º mandamiento, o sea, considerar como fuente, manantial y providencia espiritual de todo el centro interior y divino de nuestra vida, el Ioet misterioso que se esconde en medio del delta central del santuario de nuestro ser. Esclarecen este punto del diezmo las palabras evangélicas de Mateo 6:20.
Mas haceos tesoros en el cielo, porque donde estuviere vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. El capítulo 3 de Malaquías dice: traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, si no os abriré las ventanas del cielo y vaciaré sobre vosotros bendiciones hasta que sobreabunde. Cayendo pues, o cavando entre las profundas entrañas del Averno, trabajando intensamente en la novena esfera, uno busca con ansia infinita el tesoro del cielo, el vellocino de oro de los antiguos. Los hijos de Minos, los adeptos de la mano izquierda, los levitas de siempre iracundos, le atacan incesantemente en los pavorosos abismos neptunianos al adepto. En la dura brega se anhela pues conquistar el cielo, el cinto de Hipólita, pero las amazonas suscitadas por Hera le asedian incansable con sus sutiles encantos abismales. Así somos transportados al castillo de Clinsor, ubicado exactamente en Salamanca, España. No está de más recordar ahora, con gran énfasis, que en ese viejo castillo citado por Warner en su Parsifal, funciona el salón de la brujería. Lo que entonces se ve en la tétrica morada de esa arpía es ciertamente horripilante. Siniestras calchonas de izquierdos aquelarres tenebrosas atacan al iniciado muchas veces dentro del castillo, empero debe defenderse con la gran espada. Cuando se consigue pues todo esto, se vencen a todos estos aquelarres, se llega a ese cielo que es la región de los serafines. Así es como se conquista ese estado jerárquico en el cielo de Neptuno. Incuestionablemente, para Richard Warner, como para todos los países cristianos en general, el Grial es el vaso sagrado del que el Señor de perfección había bebido en la última cena, la divina copa que había recibido su sangre real vertida desde la cruz en el monte de las calaveras y recogida devotamente por el senador romano José de Arimatea. Este cáliz extraordinario, pues, de Grial milagroso, es el mysterium tremendum, es la piedra caída de la corona de Lucifer. Como fuerza temible, el Grial hiere y destruye a los curiosos e impuros, pero a los justos y sinceros les defiende y les da vida. Cuestionablemente el Grial solo puede lograrse mediante la lanza de Eros, combatiendo contra los eternos enemigos de la noche. Realizar dentro de sí mismo el misterio hiperbóreo solo hace factible descendiendo a los mundos infiernos. Después de todos estos trabajos, viene la dicha de la resurrección, que es la verdadera apoteosis o exaltación de lo que hay de más elevado y viviente en el hombre. Su mónada divina, eterna e inmortal, que se hallaba muerta, oculta, resucita. Entonces, pues, se termina la segunda montaña. Esta es la montaña de la resurrección. Esta es la montaña, pues, que hablan las 8 iniciaciones recibidas. Es un durísimo trabajo, 1 año para cada iniciación. Aquí se vivencia el libro del patriarca Job, como dije, que se pagan los diezmos de Neptuno antes de la resurrección. El libro de Job es una representación completa de la iniciación antigua y de los pueblos que precedían a la magna ceremonia. Aquí pues el neófito, como dice el libro de Job, se ve despojado de todo, hasta de sus hijos, y afligido por una enfermedad impura. Su esposa le angustia burlándose de la confianza que él pone en un Dios que así le trata, y sus 3 hijos, Elifaz, Bilda,
Sofás, que son los tres amigos, digo mejor, le atormentan juzgándole un impío, seguramente merecedor de tal castigo. Job entonces clama por un salvador, un libertador, porque él sabe que que es Chiva, es eterno y va a redimirle de la esclavitud de la tierra mediante la resurrección íntima, restaurando su piel. Empero como Job es justo, primero es por permisión divina, es atormentado, despojado, enfermo, bajo la cruel acción de sus tres malignos, de esos tres seres malignos que Aristófanes llamó las negras aves, San Pablo las crueles potestades del aire, la Iglesia los demonios, la teosofía y la cábala los elementarios. Pero como Job, repito, es justo y entona el tema de su propia justificación frente a tales rigores del destino, viene al fin con el sagrado id y te de su crucifixión en la llamada carne, y Jehová, el Yohed interior de cada cual, permite que a él se le lleguen los ángeles curadores, ojinas, cuyo clásico caudillo en otros libros, como el de Tobías, es el arcángel Rafael. Una noche, pues, recibe todas estas cuestiones y lo declaran, como declaran al adepto, lo juzgan por haber cometido el crimen de asesinar al dios Mercurio. Entonces, este es el trabajo que hay que realizar, llevar a cabo para trabajar completamente, pues, en la segunda montaña, la montaña de la resurrección, la montaña donde hay que trabajar duramente en la forja de los cíclopes. Esa es la montaña donde es posible la resurrección, y no es posible la resurrección sin haber previamente formado los estigmas del adorable en el cuerpo astral. Así se forman los estigmas, y así lo han formado todos los místicos de todos los tiempos. Sí, pues, hermanos, hemos estudiado la segunda montaña, la montaña de la resurrección. La primera montaña es la montaña de la iniciación, y la tercera montaña es la montaña de la ascensión. Hasta aquí, hermanos, la clase de hoy.